pal Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Si hay una figura imprescindible en este deporte del bien contra el mal, es la de la autoridad, la que tiene que poner orden, la justa, la ecuánime autoridad hasta que llega otra autoridad superior que la desacredita, y justa hasta que se inclina la balanza hacia el lado que no debería. Hoy hablaremos de una figura clave en los momentos más importantes de la lucha libre. Figura que antes tenía que estar colegiada y que incluso podía ser sancionada si no se realizaba bien su labor. Figura que ha sido representada por profesionales, celebrities, luchadores o managers e incluso por dirigentes o luchadores en activo. Hoy vamos a poner en valor a los árbitros y para eso tenemos al cada vez más habitual esta visita de mi amigo Don Julio. Saludos, Don Julio. Muy buenas, don Luis. Aquí estamos para arbitrar un programa en el que vamos a hablar de, efectivamente, yo creo que de una de las figuras más importantes y que se habla muy poquito de ella, que es los árbitros, que juegan un papel muy importante tanto en la historia como en prácticamente dirigir las órdenes del booker, porque él es la extensión del booker muchas veces. Así que una figura muy importante, o sea, que una persona que tiene que estar muy preparada. Y además una figura que es clave cuando pasa algo que no está premeditado o que no esperaban que pasara, como puede ser lesiones, como puede parar si alguien invade el espacio del ring ajeno a la compañía. Entonces es una figura que tiene que estar muy atenta y muy alerta, incluso controlar los tiempos si se están pasando. Correcto, correcto. Sí, 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 señor, sí, señor. Así que bueno, lo ideal, pues como se suele decir, que este árbitro, pues eso, tenga una conexión con los dos que pelean o con los cuatro que pelean. Y bueno, y muchas veces tenemos celebrities, ¿verdad, Luis? O sea, celebrities que llegan al combate y que bueno, pues normalmente un árbitro, pues no debe de robarse el show normalmente, sino que ser parte de la historia. Entonces, un árbitro tiene que ser alguien que está en segundo plano, aunque muchas veces cuando hay tantas interferencias, pues lo que ocurre es que estos árbitros pues son más protagonistas de lo que deberían de ser. Es que normalmente el árbitro tiene que pasar inadvertido, pero el problema es que cuando hemos hablado de la autoridad, de repente tiene pues una función tan importante, los árbitros cada vez van teniendo pues más relevancia y más importancia dentro de las propias historias, cosa que no debería de ser Claro, así, pero lo hace también más espectáculo, lo hace, no sé si decir más entretenido, pero sí más llamativo, porque precisamente esa ecuanimidad del árbitro, pues se ve muchas veces comprometida, para bien o para mal, dependiendo de quién le mande o de quién esté luchando dentro del ring. incluso dentro de las compañías, diferentes compañías, el papel de árbitro es diferente. O sea, si vemos WWE, su papel es bastante importante en interferencias, donde hay bastante interacción con los luchadores. Por ejemplo, en Orelin no es tanta, si fijamos en esas dos compañías. O en Japón, por ejemplo, es bastante menos, yo creo. Vale, pues Si te parece, lo que vamos a hacer es ir nombrando árbitros pues más relevantes para sí. luego ir pasando a otros que no estaban colegiados, aunque dudo que los primeros también lo estuvieran, aunque deberían de haberlo estado, y hablar un poquito pues de la importancia de esos árbitros. Sí, Si hablamos no, de árbitros que voy a decirte que darle, importantes, que voy a mm, decirte que darle importancia a esta gente que muchas veces son caras que no conocemos, les vemos siempre ahí, pero ¿quiénes son estos hombres? Pues vamos a conocerlos un poquito. Venga. por ejemplo, Ah, uno de los más conocidos y más reconocidos es Earl Hebner, famoso, muy famoso, sobre todo en su etapa en WWF. Yo lo recuerdo sobre todo por estar involucrado en una de las historias más rocambolescas de la historia de la propia empresa, que es en este main event que lo vieron 33 millones de personas con un 15% de share. Impresionante, una locura, ese movimiento de finales de los 80 en cuanto a la cultura de la lucha libre, pues con, como lo hemos hablado muchas veces, el Rock and Wrestling Connection y cómo se supo mover y cómo supo enterrar el señor McMahon a todos sus rivales y eso supuso esta revolución. Este Hebner, pues era un árbitro que tenía gran reputación en la empresa y aquí lo que pasó en este main event fue cuando
dio ganador era André el Gigante contra Hulk Hogan, pero Mm. ahí teníamos de manager al hombre del millón de dólares con Virgil. Aquí vimos algo muy curioso y es salir a Hulk Hogan con el título que era el Eagle, El Eagle. este de los más bonitos que hay, que no se presentó. Cosa curiosa que el señor Hogan sale en la entrevista con el cinto anterior y luego aparece con el Eagle sin presentación ninguna, que luego sí que se haría esa presentación en la WrestleMania 4. Pero ¿para qué sales con un cinto nuevo y no lo presentas? La Y que magia, te dura. magia, magia. Esto es magia, claramente. No, magia y ya sabemos el poder creativo de Hogan que nunca Mm. utilizó. Sus decisiones nunca fueron importantes. No, no, siempre lo dice además. En todas las entrevistas que hace, pues, y sobre todo ahora que estoy viendo el documental de Matt Macon, sí, sí, se le nota claramente que es un hombre que nunca ha cambiado de opinión. No, 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 desde luego. Entonces aquí la historia que se inventaron, que es a lo que estamos con el tema de los árbitros, es que Hebner dio ganador a André el Gigante de forma muy polémica, pero luego salió otro que era igual que él. Entonces la historia era que el hombre del millón de dólares había pagado una operación estética a alguien que se asemejaba, pues en altura, en peso, a Hebner, y era el que actuaba como rudo. Entonces se enfrentaron estos dos árbitros, uno de ellos impostor, y entonces esta es la historia también que fue curiosa porque realmente era su hermano gemelo, pero hasta ahora solo había estado entre bambalinas ayudando a la empresa. Entonces es algo un poco pues curioso y una historia pues que no se creía prácticamente nadie, vamos. Sí, además Herner con esta historia ya fue importante, pero luego tiene otra historia que también es importante. Y como podemos ver, pues el árbitro pues tiene bastante importancia. La otra historia importante es en el Screwjob de Montreal, en el 97, en las Survivor Series, en el enfrentamiento entre Bret Hart y Shawn Michaels. Se ha hablado tantas veces de ello que bueno, que él era el árbitro en ese evento. Y recordemos que Mamá dijo, toca la campana, y Herner pues al final tocó la campana y dio como ganador a Shawn Michaels y Bret Hart, pues luego pues pasó lo que pasó y que bueno, que todo el mundo creo que conocéis y si no, pues os lo contamos en un próximo programa. Claro que sí, Luis, ¿verdad? Claro que sí, lo que todavía me maravilla es, no sé si la inocencia de muchos fans del wrestling, que se creen que el Montreal Screwjob surgió en ese momento, que nadie lo sabía. Pero ¿cómo que nadie lo sabía si ya lo habían hablado y ya lo habían preparado tanto Kevin Nash como Shawn Michaels y el propio Vince McMahon? Entonces, ¿qué están contando? Todavía siempre hay pues estas historias que rodean de misticismo todo lo que pasa en la lucha, porque puede ser, como en la lucha todo puede ser posible, pues entonces todavía hay teorías de la conspiración, pero la conspiración más grande es la que montó el señor Shawn Michaels. Sí, Eso sí. es visto y sabido. Hombre, lo de tú no. Ves, tú sabes algo, yo no, no, no. O sea, perdón. No, no, que va, que O va, que sea, va. perdón, Son, tú sabes algo, yo no, 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 no sabía nada. Nada, no sabía, nadie sabía Nadie nada. sabía nada, nadie sabía nada. Y Ahí. decir también que Hebner salió de forma un poco abrupta de la WWE porque, según parece, estaba vendiendo merchandising a espaldas de la empresa. Y como sabemos, nadie puede hacer negocio en WWE que no sea el señor McMahon, por lo menos hasta hace muy poco tiempo. Es decir, bueno, que al final, después de su salida de 9L, trabajó bastante en TNA. Todavía sigue ahí en TNA, pues como árbitro. Luego, si te parece, pasamos al siguiente, Charles Robinson. Charles Robinson lo recordaremos de WCW y también en WWE, en las giras, es algo que hemos dicho de la importancia de los árbitros. Él cuando venía a las giras de España y por extensión al resto del mundo, se dedicaba al ring. Él se encargaba del montaje, del desmontaje y de coordinar todo eso, porque lo vi cuando vino la gira en el 2006, si no me equivoco, que él estaba pendiente de todo eso. Famoso en WCW también por ser el Little Nate, pero el Little Nate porque es uno de los mayores fans de Ric Flair, como se vio en esta serie documental de Los tesoros más buscados, pues porque tiene un auténtico santuario dedicado a Ric Flair. Entonces él salía con la bata, salía con el pelo cortado parecido a Ric Flair y salía pues como acompañante y era pues esa pequeña versión de Ric Flair. O sea, esa pequeña versión no era el hijo de Flair, sino que era Charles
Robinson. Y aparte de eso también sería fichado por WWE, Julio. Sí, sí. Ficharon en WWE y ha sido, pues, sobre todo, pues muy importante en muchos main events de WrestleMania y sobre todo combates de tanto Survivor Series como de SummerSlam. Y es un árbitro muy conocido por esa melena rubia que tiene y sobre todo está considerado un gran profesional y muy respetado y muy querido. Sobre todo en ese documental de los tesoros más buscados de la WWE, se ve que es una persona, porque creo, no sé si es Mike Foley quien va con Lita, creo, bueno, no me acuerdo. Y cuando le ofrecen una bata de rifle por otra, sale llorando porque quería, dice, sí, sí, dice, yo tengo mucho cariño a esta bata, pero es que me estás ofreciendo algo mejor. El cariño que le tenían a Charles Robinson, que todavía sigue en activo, ya menos, pero siempre que hay un evento importante, Charles Robinson está allí. Así que yo le tengo mucho cariño a Charles Robinson. Para mí es mi árbitro favorito, fíjate. Hay una cosa curiosa de lo que comentas de la bata, y es que hace poco estaba en subasta. Entonces dices, vamos a ver, una bata que se la habéis arrebatado al pobre de Robinson con el cariño que lo tenía, que era la del Lion, una bata verde con un león preciosa como todas las batas de Ric Flair, y estaba en subasta. Dice, o sea que se lo habéis quitado prácticamente, que por compromiso llorando os la ha dado y ahora la están vendiendo. ¿Cómo puede ser eso? Es increíble, es increíble. Ya te digo que es un hombre muy de, o sea, muy de empresa y muy querido, muy querido. O sea, yo lo que sí noté que todo el mundo habla bien de Charles Robinson. Así que bueno, pues ya te digo, Sí, uno de los vamos mejores. con el siguiente, que sería Mike Chioda, Ujú. también pues muy conocido en WWE, en AEW por último, y sobre todo porque ha estado prácticamente 30 años en WWFE, pues desde el año 89, desde cuando nosotros comenzamos a ver wrestling. Sí, Fíjate, sí, de sí, sí. los árbitros así que más podemos reconocer por su larga trayectoria. Pues ha estado en múltiples WrestleManias, combates icónicos, pues yo qué sé, entre The Rock, Hulk Hogan, la WrestleMania 18 sobre todo, y más, ¿verdad, Julio? Sí, sí, sobre todo esa WrestleMania 18 y el primer Money in the Bank. Fue árbitro de ese primer Money in the Bank en 2005. Así que, igual que Robinson, le dedican también, pues cuando hay un main event, pues está ahí, un combate importante. Chioda siempre está. Ahora, pues se le puede ver, como has dicho tú, de No Elite Wrestling, que pues ya sabemos que Tony Khan pues, ha fichado algunos árbitros al golpe de talonario y ahí lo tenemos. O sea que todavía podemos verle a Mike Chioda. Hombre, también es una segunda oportunidad para mucha gente que lleva muchos años y que por edad o por desgaste, pues WWE va prescindiendo Sí, de va ellos. reciclando, va poniendo nuevos. Ujú. Entonces, la empresa de Tony Khan, a pesar de las Sí. audiencias, pues es un paraíso para muchos luchadores y profesionales del wrestling que ven una segunda oportunidad, pues para acabar en todo lo alto su carrera, aunque no sea la empresa más vista, pero sí que para ellos, pues es una empresa que les permite seguir con su modus vivendi, como se está viendo. Hay otro Seguimos. curioso que sería Tim White. Tim White es mítico, pero mítico porque era el asistente personal de André el Gigante y además era una persona que era muy, muy cercana a André, como se ve. Hay un montón de fotos de ellos juntos y era pues André solo no podía moverse prácticamente, necesitaba siempre a una persona pues que le ayudara, que necesitaba pues lo que hemos dicho, un asistente. Y este era un asistente a pesar de que también era uno de los árbitros más reconocidos por combates tan importantes como el que va a decir Julio ahora mismo. Sí, bueno, sobre todo es importante, sobre todo por el Hell in a Cell del King of the Ring de 1998 entre el Undertaker y Mankind. Ese famoso combate en el que Mankind casi se mata una, dos o tres veces. Así que este hombre pues sufrió mucho en ese combate para decir que nos había matado Mankind en el evento. Así que es también pues muy conocido y mira, pues el Nitro 1 posiblemente uno de los más icónicos combates de la historia. ¿No? Y además que también él no sabía qué hacer, porque una vez que Mankind cae de la celda sobre esa mesa, que se rompe varias costillas, se disloca la mandíbula, se rompe varios dientes y que está prácticamente defenestrado, pues lo lógico hubiera sido pues suspender el combate, dar por ganador al Undertaker en ese mismo momento. Pero bueno, Mankind quería seguir y eso es lo que luego le supuso
llegará a leyenda y llegará campeón del mundo. Yo estoy seguro que si en ese momento hubiera acabado de otra manera, quizás no hubiera sido su carrera tan exitosa como al final lo fue, El comienzo de su leyenda. discutible o no. Sí, es el comienzo de su leyenda, prácticamente. Hay otro árbitro que se asocia más a WCW, aunque también luego, con la compra del señor McMahon de CW, pues pasaría a WWE. Este árbitro es curioso porque es un árbitro muy alto y no suele ser normal que los árbitros sean tan altos porque siempre se buscaban árbitros pequeños y que no fueran muy corpulentos para que se viera más pues la diferencia entre un luchador profesional y una persona de a pie. Pero Nick Patrick era un tío muy alto. Nick Patrick era además hijo del mítico luchador Hamilton, que era uno de los asesinos que fue entrenador de WCW NWA durante mucho tiempo. Salía también de manager de Paul Orndorff al principio, cuando Orndorff llegó a WCW, y Patrick pues desarrolló toda su carrera pues como árbitro. Sobre todo este es conocido por ser el árbitro a sueldo de la New World Order, donde todos los combates de la New World Order el que se enfrentaba a este hombre, pues evidentemente era pues, un árbitro bastante parcial, que ya veremos que los árbitros invitados muchas veces también son parciales. Pues este era muy parcial, siendo un árbitro oficial. Y luego también participó en la invasión de la WCW a WWE en 2001. Así que importante. Luego se ha retirado ya en 2008, o sea que bueno, ya este hombre pues ya no lo podéis ver hacer sus triquiñuelas como árbitro pues parcializado. Luego ya si hablamos de árbitros míticos, tenemos que recordar a Joey Marella. Joey Marella era, cuando realizaba sus funciones de árbitro, era un tipo joven, un tipo, tampoco era bajo, no era era una persona pues me diría un 80, y es lo que hablamos, que muchas veces ellos buscaban pues árbitros mucho más pequeños, pero Marella era el hijo adoptivo de Gorilla Monsoon. Entonces, Gorilla Monsoon, con el peso específico que tenía dentro de WWF, pues era lógico y incluso era entendible que formara parte del organigrama de WWF. Marella pues también estuvo en muchos de los combates míticos de WWF, pero tuvo un trágico y triste final el señor Marella. Sí, fue el árbitro del Hulk Hogan Andrés Gigante en WrestleMania 3 y por desgracia en el 94 pues falleció de accidente automovilístico. Así que bueno, pues muerte prematura y no podemos disfrutar todos los años que posteriores, evidentemente. Solamente pues le podemos disfrutar entre los años 80 y un poquito de los 90 a Joe Marella. Recuerdo también que yo en el canal hice precisamente un programa sobre accidentes de tráfico, de la cantidad de luchadores que habían muerto y gente relacionada con el wrestling por la extensión de Estados Unidos, porque muchas veces es más cómodo ir en coche y además de eso, porque según el señor Jim Duggan y el propio Iron Sheik viajaban en coche porque en avión no podían llevar las cosas que llevaban en el coche. Claro, y porque se ponían como las grecas también. Por eso, pero ellos llevaban en el coche cosas que no se las Por eso, permitían subir en los aviones. por eso. En entonces, eso también hacía que el cansancio, viajaban de noche, toda la paliza del espectáculo, pues luego pasara lo que pasó, como incluso le pasó al propio Hércules Cortés, campeón del mundo versión europea español, pues también falleció lamentablemente en un accidente de tráfico. Eh, el mundo de la lucha libre no solamente es duro por las condiciones que desarrollan dentro del propio ring, sino de todo el entorno, pues que engloba ser un luchador profesional o incluso sin ser luchador profesional. En este caso era un árbitro, pues también llevan la misma vida que el resto de luchadores. Pues sí. Siguiendo con míticos, vamos con Danny Davis. Danny Davis era un tío que era como, no llegaba a ser cómico, pero sí que era como muy excesivo, muy exagerado para todo, y de repente fue de los primeros árbitros que se convirtieron en árbitros heel, que normalmente podías tener decisiones más o menos polémicas, pero árbitros heel como tal, si no recuerdo mal, y que hablaremos más adelante, empezaron en México, porque en México sí que los árbitros tenían incluso
más relevancia que los propios luchadores. Ojo, pues Davis incluso se reconvertiría en luchador. Sí, sí. Y bueno, pues luchador que bueno, que tuvo un par de historias contra la Hart Foundation, ¿te acuerdas? Y que bueno, fue luchador bajo el nombre de Dangerous Danny Davis. Aquel tío, pues eso, fue, fíjate, extraño, en los 80, pues primero árbitro heel y luego pues como luchador heel. O sea, fue Pero como, Sí, dime, dime. que como luchador no daba la talla, No, 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 evidentemente. claro. O sea, era buen heel, pero no luchador. Y luego que sobre todo lo que se metió es que a favor de la Hart Foundation contra los British Bulldog. Que entonces se veía ahí esa rivalidad curiosa de Matilda persiguiendo a Danny Davis y este follón ahí que montaban. Pero bueno, lo que hemos comentado en más de una ocasión, el wrestling no solamente es wrestling, el wrestling es espectáculo y el wrestling es diversión y entretenimiento. Puedes estar más de acuerdo, menos de acuerdo con lo que se desarrolla en el ring y en las historias, pero no deja de ser un atractivo más para que la gente de forma puntual y casual se una pues a esta pasión nuestra que dura más de 30 años. Ahí estamos, algunos 40. Bueno, vamos con uno de... A ver, para mí no es, no le conocí como árbitro, pero me ha sorprendido verle como árbitro y es uno de mis managers general favoritos. Claro que sí. Es Teddy Long, ¿verdad, Luis? Tedilón que, curiosamente, Paco Nadal, que era el comentarista de la NWA en la televisión valenciana, le llamaba el chino catalino. ¿Pero por qué? Pues porque Paco Nadal era peor que José Luis Ibáñez. Un saludo, José Luis, que hace mucho que no te saludamos. Y Héctor del Mar, porque este era terrible también y además estaba él solo con el handicap de que no te hacen la réplica a lo que dices. Entonces, él soltaba lo que quería por la boca y Teddy Long era manager también. Manager, por ejemplo, que fue de El Undertaker antes de serlo y también manager de parejas. Entonces, también era árbitro, hacía un poco de todo, pero sí que es cierto que su espacio lo encontró perfectamente como el manager general de SmackDown, porque además, el gerente general, porque además lo hacía de forma magnífica con ese The Undertaker. Sí, sí, sobre todo ese. Y ahora pactamos una lucha de uno contra o una triple amenaza. Siempre te saltaba ahí con una sorpresa. Eh, a mí es que me gustaba mucho más esa pelea que tuvo con Vicky Guerrero en algún tiempo y tal. Ya te digo, que a mí me hace gracia verle de árbitro en los shows retro que veo antigua de estos que veo con Josan y Chokerland. Y digo, anda, mira, Teddy Long, ahí está, digo, de árbitro. No, no le he visto en grandes main event, sí que era como más árbitro de segunda fila. Pero claro, Sí, donde estuvo él, o sea, donde destacó evidentemente fue cuando ya fue manager general, que ahí pues yo creo que es un papel que bordó. esa es otra lo que acabas de decir, que también había árbitros jovers, Sí, sí, claro. que no eran main event, sino que lo que hacían era arbitrar a un main eventer, mid carter, contra un jover. Entonces era un árbitro jover. Sí. Curiosamente, Muy curioso, sí. Luego, pues fíjate, también un hombre chico para todo, Teddy Long, y bueno, que al final, pues mira, al final encontró que su sitio como cumplía, manager general, ¿eh? que cumplió a la Cumplió, perfección. cumplió, sí, sí. Todavía sigue por ahí. De vez en cuando le sacan. Y a mí me hace mucha ilusión. Ya está Que mayor no, el hombre, pero. no es Hall of Famer, ¿no? Teddy Long, yo creo que todavía no es Hall of Famer. ¿O sí? Es Espérate. Buena la verdad, pregunta. Buena yo no lo pregunta. recuerdo, Buena pregunta. Uf. pero eso es algo que Creo que también sí, tendría. creo que sí es Hall ¿Sí? of Famer. Sí, sí, sí. Hace 4 años yo creo que fue Hall of Famer. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, si no decir si lo es o no lo es, que hay, da para programa luchadores que no lo son, Sí, claro. vivos y Vivo. sanos. Sí, sí. Pero bueno, Pero son cuando sí, cosas porque muchas veces, fíjate, hay algunos que dicen, bueno, pues pasamos de, como están muertos, pues nada, no nos olvidamos de ellos y les ponemos en el, ¿cómo se llama esto, Luis, que te gusta mucho del Hall of Fame? Que ya no lo hacen, que los meten en ah, leyendas, no, no son leyendas, son el Legacy. el Legacy, la madre que me parió. Sí, sí. El Legacy era para denunciar a toda la empresa porque eso era para meterlos así no los metas. Claro, Y además mete a Steve William en Legacy es para matarlos. Pero bueno, eso es otro programa. No me líes, Julio. te doy ideas.
Y ahora vamos con chicas, porque también hay árbitras. Hay árbitras ahora mismo, pues podemos ver varias árbitras en WWE y en AEW. Vamos a citar las dos más importantes, yo creo que son las que han abierto un poquito el camino. La primera es Jessica Carr, que bueno, que esta fue luchadora. Esta fue luchadora con el nombre de Kennedy Brink. Tampoco fue una gran luchadora, pero sí encontró su sitio como árbitro. Empezó en NXT y ahí empezó a despuntar. Dijeron que la gente veía que era una chica muy profesional y que llevaba muy bien los combates, y la subieron a SmackDown. Decir de Jessica Carr que esta mujer pues fue de las que primera fue una precursora, pues todas estas cosas que evidentemente hace Stephanie McMahon, pues que dijo, esta chica tiene que arbitrar en Arabia Saudita. Y efectivamente, arbitró en Arabia Saudita en Crown Jewel y fue la primera mujer árbitro en Arabia Saudita. Y luego también fue en estas WrestleManias ahora que son en 2 noches, que ahora tienen 2 main event, ya no hay WrestleManias con un main event, fue árbitro en el enfrentamiento entre Becky Lynch y Bianca Belair en WrestleMania 38. Así que bueno, muy bien considerada, sí que ha arbitrado algunos main event y para mí una de las más importantes. Yo la veo siempre muy seria, muy seria, muy seria, aunque luego la ves en fotos de Instagram, que yo la sigo, y se muestra más natural como es. Pero ella es muy seria en el ring, ¿sabes? Claro, pero eso es, Un papel muy... O sea, quiero decir, lo hace muy bien. eso también es una barrera para evitar que, pues, que caiga en el chiste o que no tenga la autoridad que tiene un árbitro, en este caso árbitra, pero decir que también en los 80 hubo árbitras en WWF Sí. que lamentablemente, pues luego dijeron que habían sido acosadas sexualmente en esa locura de los 80 de la lucha libre. Entonces ya hubo precedentes, pero que realmente no salió tan bien como debería, pero es que en esos años es lo que hemos dicho alguna vez. No me extraña que hubieran cogido y hubieran encerrado a la pobre Elizabeth en el vestuario. Sí, sí. Pues bueno, tanto Jessica Carr como la siguiente que voy a hablar, y posiblemente para mí es la más famosa, y encima es de All Elite, que es Audrey Edwards. Audrey Edwards, que comenzó realmente en NXT, además fue la primera mujer en arbitrar un main event en el NXT Takeover de Brooklyn. Y bueno, pues fichó por All Elite y se convirtió enseguida en la árbitro de referencia. Todo el mundo decía, anda, dice, si esta mujer está arbitrando los grandes main event, incluso en el primer campeonato de mundial de All Elite entre Jericho y Adam Page, lo arbitró ella en el All Out de 2019. Y a mí me gusta mucho porque sí que es una mujer que es muy expresiva, pero juega mucho con luchadores, sobre todo con Chris Jericho. Tiene una interacción con Chris Jericho muy importante y se llevan... Creo que en el ring se nota esa química que hay entre ellos dos. Pero luego con más, o sea, Audrey Edwards, creo que cuando hay un combate importante la ponen a ella, no ponen a otro árbitro, ponen a Audrey Edwards. Como es la cara de los árbitros. Fíjate que hay árbitros ya en All Elite que hemos citado antes, que todavía que estuvieron en WWE, pero Audrey Edwards ocupa un lugar muy importante. Y luego también es muy importante ella también, lo he dicho antes, redes sociales. Ella también tiene un podcast, ella también sube bastantes fotos y tiene mucha interacción con eso, con programas de entrevistas con otros luchadores. O sea que es también una gran profesional. Has dicho tú algo que es muy importante y es la conexión que puede tener un árbitro con los luchadores porque les facilita el trabajo. Y además de eso, estar cercanos hace también pues que todo fluya de una manera pues mucho mejor que si no lo fuera, porque imagínate el árbitro que se lleva mal contigo o lo contrario. Pues en este caso ellos ayudan a los luchadores y les facilitan pues que puedan seguir, les dicen cosas también pues para que sean conscientes del tiempo, de si se han olvidado de algo, pues porque ahora ya llevan pinganillo, Sí, antes no, antes no, antes pero no. Sí, sí, ahora. claro, entonces No, quería decir que el papel de un árbitro es fundamental para decir, para cantar los tiempos, para decir, oye, que vamos así, que ha dicho Tony Khan que hagáis esto, luego no hacen ni caso y estas cosas. Sí que es muy importante. bien. Y ahora ya para concluir el tema de árbitros profesionales, decir y pasar a México, decir que si de un árbitro legendario tenemos que hablar, ese es Pepe Tropicazas. Pepe Tropicazas fue luchador profesional y fue creador de ese mítico movimiento de la casita y estuvo ligado a la lucha libre por más de 50 años. Fue miembro de una de las familias más prolíficas de la lucha libre,
padre de heavy metal, uno de mis favoritos, padre del Negro Casas, uno de mis favoritos, padre del felino y luego además abuelo del tigre, el puma, pues tenía ahí un zoológico, Sí, de sí. Canelo Casas, de Dani Casas, de Destroyer, de Rocky Nani Rock. eh, entonces, un montón de luchadores, aparte de otros más que son familia, pero no vamos a poner aquí a hablar de árboles, que eso ya lo haremos en otro programa y con otros Sí, sí, sí. luchadores. Decir que Tropi Casas debutó como luchador en el año 63, pero enseguida se unió como árbitro a AAA. Su fama creció exponencialmente, haciendo de figura que encarnaba el bien, muy apoyado por el público, pero también tuvo su némesis. Esa némesis era el Tirantes, otro ex luchador que pasaría a la historia por su labor como árbitro rudo. Eso sería a partir del 15 de mayo de 1992, que es cuando se fundó la AAA. Y el Tirantes estaría hasta el año 2009 por problemas, pues salió de la empresa. Decir que el árbitro más importante, lo que pasa que es anterior a ellos, que quizás las generaciones nuevas no sepan quién es, este era el Gran Davis o el Gran Davis. Era árbitro rudo, el primer árbitro rudo que hubo y además que adquirió mucho protagonismo en los combates, tanto que la gente estaba esperando al El árbitro. árbitro, al Gran Davis, para que saliera y es que incluso tenía y vendía merchandising, tanto dentro como fuera del propio estadio, o sea que era una locura. El tío llevaba un guante negro, que era como símbolo del mal, entonces lanzaba el guante, o sea, montaba un espectáculo y todo el mundo pues lo quería ver. Y como un grande, pues tuvo que tener un final trágico, porque si no, pues la historia parece que no se cierra Sí. como se debería. Ese final trágico fue pues que, además también polémico, fue que empezó a tener como una hipertensión muy grande, no se encontraba muy bien, además de eso tuvo neumonía y le dijeron tanto los médicos como el personal del Consejo Mundial que se quedara en casa. Pero es que resulta que esa noche tenía que arbitrar el combate de Conan y Cien Caras. Y a pesar de que todo el mundo le dijo, no, no tienes, quédate en tu casa, pues él no hizo caso, fue a arbitrar y en uno de los lances del combate, pues era Cien Caras Conan, una rivalidad brutal, Conan como face, pues Conan atacó en los dos asaltos que perdió, porque era 3 caídas, las 2 caídas las ganó Cien Caras por decisión arbitral. En la última le golpeó en 2 ocasiones en la cabeza con 2 golpes bastante contundentes. Él se fue a su casa, se empezó a sentir mal y luego fue al hospital, le estabilizaron, vio que tenía la presión súper alta y luego ya dijeron que es que esto no es así, pero se dijo y se escribió. Conan mató al Gran Davis. Eh, A ver, Obviamente, obviamente no, no, pero los 2 golpes que le arreó en la cabeza no favorecieron, pues, ese estado de tranquilidad que debería de tener el Gran Davis. claro. Si no estás Sí ahí, que no te pasa. O sea, no, dijeron claro, que no está fuese, claro, claro. pero incluso en el velatorio y en el entierro expulsaron a Conan del recinto, la familia, y porque estaba todo muy caliente. Y evidentemente él no lo mató, Ya, ya. faltaría, pero bueno, ya sabes cómo es la gente también. Pues así acabó el Gran Davis y siendo una de las figuras, el árbitro más importante, desde luego, de W, o sea, del Consejo Muy Mundial bien de dicho. Lucha Libre. Muy bien, pues hemos acabado con todos los árbitros Bueno, reales. hay muchos más, Sí, sí. A ver, hay otros importantes. efectivamente, hemos cogido los que nosotros creemos que son los más representativos. Japón hay varios representativos, que bueno, al no seguir tanto la lucha japonesa, pues es más complicado, pero sí, hay muchísimos más, por supuesto. Decir que estos serían los árbitros, pero que luego ha habido luchadores que han ejercido de árbitros. Pues como una autoridad, decir, pues este ha sido un luchador muy importante, entonces es un árbitro invitado o un árbitro que incluso arbitraría en más de una ocasión y también pues como una figura de referencia y una figura de autoridad. Uno de ellos, diríamos que uno de los mejores de la historia, excepto para Buddy Rogers, que no se podían ver como muchos otros, y luego también siempre ha habido rivalidades entre unos y otros, pero aquí
Estamos hablando de Lucest. Lucest, por ejemplo, arbitraría el Nick Bockwinkel contra Bret Hart, un joven Bret Hart, Vaya. o incluso el Bockwinkel contra Mil Máscaras por el título de la AWA. Mil Máscaras fue uno de los luchadores de los 70 y 80 más querido, más famoso y más aplaudido en Estados Unidos. Podía haber sido campeón del agua, podía haber sido campeón incluso de la WWF, pues al final no lo consiguió, pero en Japón triunfó y en Japón se casó y tiene hijos, creo hijas japonesas. Eh, Arbitraría también el Antonio Inoki contra Fujinami, Vader contra Hashimoto, pues combates súper duros, porque Vader y Hashimoto precisamente no jugaban al dominó, sino que se arreaban de lo lindo. También arbitraría el Ric Flair contra Dustin Rhodes por el campeonato de la NWA y algunos otros importantes. Lo curioso y lo criticado de Lucés, pues que llevaba una camiseta horrorosa, horrible, pero si eso es lo que más se puede criticar, también hay otras críticas de que no arbitraba muy bien, pero bueno, por lo menos ahí estaba. Solamente decir que para gente que tiene un outfit diferente como árbitro, son los, ahora el que voy a citar ya ahora, que es Seth freaking Rollins. Que Seth freaking Rollins, y además empezamos con pues esta sección de árbitros, o sea, luchadores que han sido árbitros, pues Rollins hace poquito, además lo traigo aquí porque ha sido hace nada. En el último SummerSlam ha sido árbitro especial en el Drew McIntyre contra CM Punk. Un combate donde sí que ha sido importante porque además de avanzar la rivalidad entre CM Punk y McIntyre, está la rivalidad entre CM Punk y el propio Seth Rollins. Así que bueno, pues un hombre que odiaba a CM Punk, pero también odiaba a Drew McIntyre por quitarle el título. Así que bueno, era importante y al final, pues bueno, le dio la victoria a Drew McIntyre a pesar de que contó bastante lento, porque si tiene manía a Drew McIntyre, a Punk le tenía más. Así que bueno, pues al final ganó el combate este Drew McIntyre. Pero es curioso, imagínate un árbitro que odia a los dos luchadores que tiene que arbitrar. Bueno, es lo que hemos dicho, le tiene que dar un poco de salsa Sí, es que a la vida. cuando son luchadores, el árbitro normalmente es que tiene, o tienes mucha manía a uno o tienes manía a los dos. Normalmente no suele ser ecuánime. Por ejemplo, la siguiente historia que te traigo es a John Cena. John Cena fue el árbitro especial en las Survivor Series del 2010 en un encuentro entre Randy Orton contra Wade Barrett por el título mundial. Era la época en la que los Nexus habían cogido a Cena y le estaban manejando como un muñeco. Entonces Wade Barrett dijo que tenía que ganar el combate sí o sí, por eso lo eligió como árbitro especial. Pero claro, hay un momento que Cena es el gran babyface de la compañía, el cara de niño, como dicen en los documentales de Netflix, y al final pues dio un empujón a Barrett y Orton le hizo un RKO y permitió retener el título a Orton. Con lo cual, pues Cena fue despedido, pero luego fue una historia que, bueno, sirvió para que John Cena fuese árbitro y para continuar la historia que tenía pues el propio Cena con Wade Barrett y el grupo Nexus. Decir que luego hay otros más antiguos de edad y más antiguos, pues porque ocurrió pues años antes. Por ejemplo, uno de ellos sería Ken Shamrock. Ken Shamrock, pues campeón de UFC, un tipo bastante duro y que sabía luchar. Era la época en la que querían, o sea, Vince siempre ha copiado. Lo que pasa es que Vince daba exposición a lo que copiaba, cosas que a lo mejor otras empresas no tenían esa opción. Cuando UFC se puso tan de moda, pues él contrató a Ken Shamrock, contrató a varios luchadores, a Steve Blackman, y luego también reconvertiría a Owen Hart como luchador así de sumisión y aprovecharía también para otras estipulaciones y meter en la ecuación a Bret Hart contra Stone Cold. Pues aquí, bueno, el combate de sumisión de WrestleMania 13 fue el combate mítico donde metió aquí a Ken Shamrock, que bueno, que imponía en ese combate. Se notaba que era un tío que, a ver, meterse con Stone Cold a lo mejor en esa época, pues no era buena idea, pero Ken Shamrock, claro, era un árbitro que infundía respeto. No, sabía que si quería te podía noquear de verdad. Luego Sí, ya es que tú en los despachos pues ya pudieras ejercer tu fuerza, sí. no dentro del ring, pero si fuera, que muchas veces esa fuerza fuera del ring era mayor a la que tú
podías hacer dentro. Sí, además que fíjate, es como si te enfrentaras a una roca. Y hablando de la roca, ¿Cómo hilas fino, Julio? muy fino, porque vamos a hablar de otro. A ver, no fue árbitro especial, sí que habrá sido en alguno, pero sobre todo se le recuerda a la roca como el que interfirió, como de estos que dan como anfitrión de WrestleMania, pero también está en especial en Forcer, tal. La roca fue en WrestleMania 27, fue el invitado especial y está en el main event entre John Cena y The Miz. Y tuvo una importancia importante, porque fue el que contó para que The Miz ganara el título a John Cena. Así que luego esto derivó en el enfrentamiento entre The Rock y Cena en las siguientes WrestleManias. O sea, fue el comienzo de esta historia de 3 años entre The Rock y Cena. Así que bueno, The Rock también ha estado por aquí dando vueltas. Es que al final todos los grandes han sido árbitros de una manera o de otra para meterlos en las historias, como es el caso de Steve Austin. Eso es. Steve Austin, que aunque es famoso sobre todo en WrestleMania 20, en el combate entre Lesnar y Goldberg, cuando ambos se iban a ir, ¿te acuerdas? Ambos ya se iban a ir. Pues la lucha fue horrorosa, pero a la gente no le gustó la lucha, le gustó a Stone Cold, que fue el árbitro especial, aplicando un stunner a ambos al final, diciendo, ¿os vais? Pues ahora os vais a enterar. Así que bueno, no tuvo gran importancia en el combate Steve Austin, pero sí en el post-match, que yo creo que lo ha repetido varias veces. Cuando ha sido árbitro especial siempre Stone Cold ha tenido que hacer su stunner para dejar su impronta. Y luego, no es que solamente los luchadores más importantes hayan sido árbitros, sino que ya, si tú eres jefe, eres dueño, o eres hijo de, o eres yerno de, pues también puedes ser árbitro, porque no tienes que tener, como hemos dicho antes, una licencia, no pasas un examen, no te hacen un test para ser árbitro. Aquí puede ser quien el señor McMahon en esta época lo determinara. Y en ese caso, el mejor del mundo fue árbitro en varias ocasiones. Por el mundo del Shane McMahon. El padre también ha sido árbitro en varias ocasiones, muchísimas. Además, yo tengo esa imagen de Vince McMahon bajando con esos brazos hechos en gimnasio claramente, bajando por el ring. Y con camiseta sin manga. Efectivamente, con camiseta sin manga, o sea, enseñando ahí, pues eso, musculatura. Pero el hijo ha sido varias veces el mejor en el mundo, pues anteriormente en varias ocasiones, creo que la última vez con un combate con Kevin Owens, y también en un combate donde creo que estaban tanto él y Daniel Bryan, que eran cuando eran manager general Daniel Bryan y se enfrentaron estos dos. Pero vamos, los más importantes son en el Over the Edge de 1999, el enfrentamiento de Steve Austin y el Undertaker, donde Shane estaba alineado con el ministerio corporativo, o sea, a favor del Undertaker. Pero también fue importante su intervención en WrestleMania 23, en este combate que yo le llamo ahora el combate y la indominia, que es la batalla de los multimillonarios, ese que enfrentó a Umaga contra Bobby Lashley, acompañados por Vince McMahon y Donald Trump, donde el árbitro especial era Steve Austin, precisamente. Pero hay un momento que Austin se queda incapacitado por Umaga, y claro, ¿quién es el árbitro que le reemplaza? Pues Shane McMahon, que aparece por ahí. Pero bueno, al final Steve Austin logra quitar de en medio a Shane, y bueno, pues al final pues vemos que gana Lashley, que estaba con Tran, y vemos ese corte de caballero que hicieron a Vince McMahon, que también a Tran a lo mejor le hubiese hecho falta. O sea, la batalla de los millonarios. Siguiendo con la familia, Sí. porque lo que manda es la familia. Tenemos a Triple H, que actual jefe, también actual jefe, que la gente no se acuerda de lo que hizo en su momento, que era el subalterno de Bret Hart. O sea, perdona, el subalterno de Shawn Michaels, que le hicieron la vida imposible a Bret Hart. Y decir, ya que metemos a Bret Hart, que el pobre siempre ha sido el gran perjudicado de todas las empresas en las que ha estado, y aparte de eso, de sus rivales, que eran rivales en la vida real. Pero ahí tenemos a Triple H como la figura, el referente, el salvador, el actual jefe de WWE. El que no quiere protagonismo, pero al final de los shows aparece su nombre, en el que, bueno, presenta un título horrible, pero él aparece ahí. Va a presentar un título con muchos diamantes. Sí, ahí está. Pues ha sido árbitro en varias ocasiones, y yo creo que la más importante es en SummerSlam 2013, en el combate entre Cena y Daniel Bryan, en donde tenemos a dos face,
Es increíble esto. Pero donde, claro, Bryan estaba subiendo como la espuma. Y fue pues un combate que ganó Daniel Bryan, con Triple H de árbitro. Pero en el último momento, cuando ya había ganado el título, le aplicó un pedigree y Orton, que estaba con el Money in the Bank, entró y cambió el maletín y se hizo campeón. Y en ese momento fue el comienzo de lo que se llama la autoridad, ese grupo que era, o que decía que, que él hacía lo mejor para los negocios, junto a Stephanie, Kane, el Kane corporativo, y bueno, pues nos llegó hasta la rivalidad que tienen en WrestleMania 30 Triple H y Daniel Bryan. Hombre, decir que Triple H no se equivocó. Él hace lo mejor para los negocios Sí, sí. y para su bolsillo, que es casarse con la hija del jefe, Ahí entre está. otras cosas. Ahí estamos, sí señor, sí señor. Siguiendo con otros luchadores importantes y luchadores campeones del mundo, vamos con Mick Foley, que también ha hecho de árbitro en diferentes ocasiones y que también ha sido, no sé si decir polémico, pero sobre todo pues como una figura también muy exagerada a la Sí. hora de actuar. Es que en combates extremos es el mejor para ser árbitro. Pues sobre todo por el baja que tiene él, ¿sabes? Entonces por eso le llaman para estas cosas. ¿Buen árbitro es? No, pero bueno, pero está ahí. O sea, sale con unas camisetas raras y tal, o Pero Julio descoloridas. dice, ¿buen árbitro es? No, buen luchador tampoco. Tampoco. ¿Qué coño tiene? ¿Qué tiene Mick Foley para triunfar? Bueno, pues yo qué sé. Pues ser Pues, único. sí, eso Ser sí, único. eso Mick sí. Foley lo que tiene es que ha sido único y que se ha arriesgado y que evidentemente ha puesto su salud por encima de su familia y por encima de todo. Entonces, y ha puesto la lucha libre, pues como lo primero en su vida y eso es lo que le hizo que fuera campeón y que fuera una figura tan importante. Aquí se ve, y este es el vivo ejemplo de que no ser el mejor luchador del mundo, pues te puede hacer ser campeón y una figura relevante y una figura que se puede pues poner en valor, que no es algo que digas, mira, este tío, pues no, él ha sido una persona que lo que ha hecho no lo puede hacer cualquiera. Sobre todo, bueno, hemos dicho que han pues arbitrado combates extremos, o por ejemplo, lo más mítico, una Street Fighter en WrestleMania 17 entre padre e hijo, Shane y Vince. Una lucha que, bueno, pues por ahí apareció Trish Stratus, en esa época donde estaban en rivalidad, pues con Vince, Linda McMahon, Stephanie McMahon a favor de su padre, y bueno, pues al final, pues Mick yo creo que era pues el ideal para hacer esta lucha, porque también estaba metido. Entonces el rollo de la corporación de los McMahon, pues también estaba Mick Foley, porque recuerda que no le querían como campeón, pero bueno, al final hicieron lo mejor para los negocios, claramente. Y ya para concluir, porque nosotros teníamos pensado pues seguir con este programa, pero ya nos vamos de tiempo, lo partiremos y haremos una segunda parte, quizás un poquito menos extensa que esta primera parte con estos dos temas. Haremos esta y la siguiente hablaremos de las celebrities que han sido árbitros o que han estado involucradas. Pero para acabar este programa, hablar de los dos más míticos que ya han salido. Shawn Michaels y Bret Hart, que también han actuado de árbitros, dos luchadores que han estado enfrentados toda su carrera, tanto personal como profesionalmente, y que luego, pues parece que hicieron las paces. Sí. Tenemos principalmente a Shawn Michaels, que pues, seguramente ha sido uno de los que más ha hecho de árbitro especial y que domina muy bien ser árbitro especial, que sabe el papel que tiene. Y le vemos aquí en dos papeles diferentes. Hemos buscado dos combates pues icónicos en su carrera como árbitro. El SummerSlam del 97, donde Bret Hart y Undertaker se enfrentaban con Shawn Michaels, odiando, pero odiando de verdad, tanto en el ring como fuera del ring, a Bret Hart. Hemos un combate donde interviene claramente intentando dar silletazos y se equivoca dándole un silletazo al Undertaker y tiene que contar, aunque sea a regañadientes y lentamente, para que gane Bret Hart. Un combate muy recomendable, porque ves ahí a Shawn Michaels totalmente, es que durante media hora le está haciendo la puñeta a Bret Hart. Pero totalmente, y Hart desquiciado, por supuesto. Y luego el mítico combate, el famoso fin de una era de WrestleMania 28 entre Triple H y el Undertaker en una Hell in a Cell, donde se tiene que dividir entre su
su amistad con Triple H o ser un árbitro ecuánime. Y al final, extrañamente, es ecuánime y triunfa el Undertaker. Pero claro, es el combate este de que parecía como un retiro de los tres, como que, o un paso de antorcha y tal, y es bastante mítico y es, bueno, pues el 20-0 del Undertaker en WrestleMania. Y ya para concluir, vamos con el premio gordo, no Hombre, podía ser de claro que otra sí, manera. claro que sí. Vamos con Bret Hart, pero antes de seguir con Bret Hart, voy a hacer una divagación, una disertación sobre Bret Hart. Si Bret Hart hubiera sido en su vida profesional y en su vida personal más hijo de puta, le hubiera ido muchísimo mejor, sobre todo en su carrera, porque si hay gente que lo ha sido, parece que le tienen miedo y que no se atreven, pero Bret Hart era un bendito. Entonces, todo lo que le hacían a Bret Hart como profesional se lo comía y se lo tragaba porque tanto como lo habían formado y por ser de los mejores profesionales de la historia, no decía nada. Y si lo decía, él sí que lo hacía por el bien del negocio, pero porque lo creía realmente. Si hubiera sido peor persona, le hubiera ido mucho mejor porque no se hubieran atrevido contra él. Pero a Bret Hart siempre le han puesto palos en las ruedas. Decir que, por ejemplo, imagínate, sale de WWF después de ese Screwjob que nadie sabía que iba a pasar. Vale. Lo ficha WCW. En vez de coger y esperar a que se acabara esa cláusula de que no puede aparecer, en vez de que aparezca al día siguiente a hacerle una entrevista, pues espérate un poco. Pues no, lo tienen que sacar. Y luego tiene que debutar como árbitro en el Starrcade 97 en un combate irrelevante de Larry Zbyszko contra Eric Bischoff. ¿Esto qué es? Y aparte de eso, interviene también en el main event de Sting contra Hulk Hogan. Tienes a uno de los mejores luchadores de la historia, a uno de los más grandes campeones, 5 veces campeón de WWF, y lo haces debutar así. Es que es lo que te digo, Bret Hart, es que ni su peor enemigo, que lo han sido, ha escrito la historia de profesional de Bret Hart. Para mí es que, lo digo de verdad, Bret Hart me ha dado siempre mucha pena y por eso hicimos ese programa de la triste carrera de Bret Hart, la triste vida de Bret Hart, porque es así. Sí, además, en el documental de Vince se ve que es un penas. Es que lo es, un pero pena. tú date cuenta que para Bret Hart lo mejor que ha hecho en su vida, lo máximo, es pegarle un puñetazo A Vince. a Vince McMahon y levantarlo del suelo. Eso es con lo que se ríe y con lo que de verdad lo disfruta y lo goza. Dices, joder, vaya vida más aburrida que has tenido, que lo mejor ha sido eso en toda tu vida, y sacas pecho y decir, yo le pegué un puñetazo, lo levanté del suelo. No, y decir que el Starrcade 97, que lo vi hace más o menos poco, está muy perdido en el combate de Zbyszko y Bischoff. Pero muy perdido. Además, no sale como árbitro, sale de calle. O sea, no tiene ni camiseta de árbitro ni nada. Sale, hago la cuenta y me voy. Y luego interviene en el Sting Hogan. O sea, ni relevancia ni nada. O sea, tuvo. Pero bueno, fue la manera de debutar en WCW, así que por eso la hemos traído por aquí. Y llegados a este punto, pues yo creo que ya hemos hecho un programa bastante completito, y decir que nos queda pendiente el de los famosos, el de las celebrities, que incluso podemos no solamente meterlos como árbitros, sino para hacer un programa un poquito más redondo, pues también las celebrities que han participado y que han ayudado pues a hacer este deporte mucho más famoso y, aparte de eso, mucho más mediático. Don Julio, llegados a este punto, muchas gracias por su compañía. Pues nada, como siempre, que me haces la llamada, la Jover llamada, pues aquí estoy. Chicos, chicas, nos vemos. I'm Stone Cold Steve Austin, and you're listening to the Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.